Todos aquellos que han recibido de Dios la facultad para ponerse de pie, hagámoslo en este momento para dar reverencia a nuestro Dios en respeto a la lectura de su santa palabra que ha de ser expuesta en este momento. Tenemos todos nuestras Biblias abiertas en 1 Corintios, capítulo 11, ¿correcto? Desde el versículo 2 hasta el 16, leemos la bendita y santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Bendita es la palabra del Señor. Inclinemos nuestros rostros y oremos a Dios. Amado Padre Celestial, queremos rogarte que tengas misericordia de nosotros. Una porción más de ella, porque la has renovado desde la mañana, como dice tu palabra, para con nosotros. Ten un poco más de piedad con nosotros, Señor, y escucha ahora nuestra oración. Y respóndela, Señor, con favor y con gracia. Te rogamos un par de cosas que son constantemente nuestra oración antes de toda exposición. La primera es que puedas conceder a tu pueblo un corazón dócil, que tenga un oído que esté presto a tu palabra, que tu pueblo pueda recoger tu palabra como lo que es, palabra tuya, palabra divina, no palabra de los hombres. Que reciban, como está escrito, la palabra de Dios implantada en sus corazones con mansedumbre, que ninguno pleitee contra tu palabra, sino que haya un pueblo que sea susceptible a tu voz, que sea sensible a tu palabra, que seamos afectados profundamente por ella y que seamos entonces estimulados, instados, impelidos, quizá en algún caso obligados a obedecerte, para que entonces, haciendo tu voluntad, tu nombre pueda ser glorificado en medio nuestro. Señor, estas cosas rogamos primeramente. Y en segundo lugar, nuestro ruego es por mi persona, instructor de tu palabra y predicador de tu santa ley. No quiero valerme, Señor, de mis propios esfuerzos, como si la predicación de la palabra pudiera ser efectiva por mi oratoria o la retórica o mi forma argumentativa. Fuera esté de mí, Señor, cualquier pensamiento humanista que se esté, Señor, afincando propiamente en el poder humano, como si esto pudiese transformar un corazón. No, Padre, rogamos que tu Espíritu Santo unja mi predicación y que cuando tu palabra sea predicada, sea entonces, como está escrito, que ella se comporte como una espada afilada, de doble filo, que penetre hasta partir el alma y el espíritu y discernir entre los pensamientos e intenciones del corazón. Permite a esta criatura, que soy yo, Señor, permite a este tu esclavo en cadenas por amor,
que pueda predicar fielmente tu palabra. No, Señor, apartarse ni a derecha ni a izquierda de la intención sagrada que estos textos han tenido de parte de tu Santo Espíritu. Hazme ser celoso y ferviente en ello y predicar como si fuera mi último día, con celo, pero con fidelidad, para que se halle de mí, Señor, que a pesar de que pudieran los hombres derramar su odio contra el mensajero, que el mensaje haya sido intacto. Te ruego esto en el nombre de Cristo, con la muchedumbre de testigos del pueblo de tu pacto, que se encuentra en esta hora congregado, en tu honor y para tu gloria. En Cristo Jesús oramos esto con acción de gracias. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos y hermanas. Hasta ahora en la exposición de este pasaje del cual muchos pastores modernos rehuyen el día de hoy por llamarlo controversial, hemos ido mirando en este pasaje a través de las exposiciones anteriores cómo el Espíritu Santo dirige a Pablo, y recién lo leímos, a escribir sobre las tradiciones que apostólicamente la iglesia ha recibido, es decir, tradiciones que son ordenanza de Dios, no tradiciones de hombres, como ya lo vimos, por supuesto, en esa primera enseñanza, sino las tradiciones que Dios ha dado para que sean defendidas y puestas en prácticas por el pueblo del Señor. La iglesia debe retener y defender estas por causa del Señor. Y, por supuesto, las debe defender contra las corrientes del mundo. Vimos claramente que como ordenanza apostólica, la mujer cristiana en los cultos de adoración a Dios debe tener su cabeza cubierta. El mandamiento es sumamente claro, de tal suerte que no se necesitan más explicaciones del mandamiento como tal. Aún así, el apóstol Pablo ha dado las razones a lo largo de este capítulo que hemos venido escudriñando texto a texto, razón por razón. Ninguna de estas razones que él dio son de carácter temporal, local o cultural, sino que claramente son razones que se evidencian ancladas en las Escrituras propiamente. Pablo ha dicho, permítame recapitularlo brevemente, aunque no es lo único que ha dicho, como hemos visto en las exposiciones anteriores, que la mujer debe tener su cabeza cubierta en el culto de adoración por varias razones bíblicas. Porque es el diseño de autoridad divinamente mostrado, porque el hombre es cabeza de la mujer, porque la mujer es la gloria del varón, porque la mujer procede del hombre, porque la mujer fue hecha por causa del hombre, por causa de los ángeles también. Todas estas son razones que ha dado el apóstol Pablo y se desprenden directamente de la palabra del Señor. Nadie podría decir que Pablo está apelando a la cultura, a la localidad o al tiempo, sino que estas razones, por supuesto, son atemporales. Los ángeles no escudriñan la congregación de Corinto, nada más, están en medio nuestro. La mujer no es ayuda idónea del hombre solamente en Corinto, lo es también el día de hoy, en nuestro tiempo y en nuestra localidad. La mujer es gloria del varón en nuestro contexto y no solamente en Corinto. El hombre es cabeza de la mujer, no solamente en Corinto, sino aquí también. El diseño de autoridad divinamente establecido en el Génesis no era válido únicamente en Corinto, sino aquí también. En un sentido, deberían bastar todas estas razones manifestadas para que la mujer cristiana entendiese por cuáles razones bíblicas se prescribe este mandamiento. Con todo, Pablo da algunas consideraciones más antes de cerrar este tema. De hecho, su argumento final ha sido tan mal interpretado por algunas personas que esto ha dado pie a que muchos en la modernidad se desentiendan del claro y explícito mandamiento. Algunos, yendo mucho más allá en su error, hacen que estas palabras de Pablo caigan en contradicción con lo que él ya había dicho y razonado en todos los versículos anteriormente citados. Es un avance o un nivel nuevo de mayor error colocar contradicción en las Escrituras. Esto no solo es deshonesto con el pasaje bíblico en sí mismo,
sino que tampoco es un tratamiento justo de la palabra de Dios. Ahora, en la exposición de hoy, con la ayuda del Señor, estaremos observando en sus últimos versículos de este fragmento, en 3 puntos principales, cómo concluye Pablo su enseñanza sobre la cubierta de la mujer cristiana en el culto. Veremos la enseñanza de la paridad sustancial en primer lugar. Luego el argumento de la naturaleza para la cubierta, que muchos han distorsionado descontextualizándolo para poder sentir que tienen justificación bíblica para descubrir a la mujer en el culto. Pero rechazaremos esto y lo veremos. Y finalmente, en tercer lugar, veremos qué cosa no tiene por costumbre las iglesias de Dios, según Pablo habla, inspirado por el Espíritu de Dios. Ahora, vayamos a nuestro texto. En el día de hoy nos concierne escudriñar desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Cada uno de los textos previos han sido escudriñados uno a uno, sacando de ellos poco a poco todo lo que el Espíritu Santo claramente allí había dicho, acompañándolo de toda la evidencia bíblica y sustancialmente también histórica para nosotros comprender, junto con el testimonio de la iglesia a lo largo de estos 2 milenios, cómo se debe y cómo se ha entendido este pasaje. Ahora, en primer lugar, nuestro primer punto se basa en los versículos 11 y 12, en los cuales está escrito esto: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Este primer punto trata sobre la paridad sustancial en la diferencia de autoridad. ¿Qué es lo que quiere decir? En los versículos anteriores, Pablo ha resaltado cómo Dios divinamente instituyó su diseño, colocando al hombre como cabeza de la mujer y autoridad en las demás áreas. Pablo ha dicho un montón de cosas que por supuesto deben entenderse como desprendidas de las Escrituras, porque se afinca en el orden institucional que Dios mostró en Génesis, el cual valida claramente la palabra del Señor. Los escritores del Nuevo Testamento han validado también el uso de este principio. Cristo, cuando apela al Génesis, a la institución del matrimonio, en ese mismo contexto, está validando ese pasaje como pertinente. Pablo, al hacerlo aquí, también lo está haciendo, es lo que estoy diciendo. Pero cuando Pablo resalta estas cosas, está haciendo, por supuesto, notar un punto con el que él está desarrollando su argumento. Cuando entonces él pone de relieve al hombre con respecto a la mujer y coloca a la mujer como su ayuda idónea, como una que depende del hombre, como una que procede del hombre, como una que procede para el hombre y que ha sido diseñada por Dios para el hombre y para que esté en sujeción al hombre, Pablo no ha querido, por medio de todo esto, hacer pensar a la comunidad cristiana que el hombre es una especie de dueño de la mujer o una especie de tirano que tiene el derecho de tiranizar sobre la mujer. Esta razón ya dicha, junto con las otras, debe llevar a nuestras hermanas cristianas a estar cubiertas en el culto, porque ese es el propósito del apóstol Pablo al hablar de estas cosas. Pero el apóstol se guarda en estos 2 versículos de no imprimir demasiada fuerza en este punto que viene desarrollando, de tal suerte que se deforme lo que él está diciendo. Y que la mujer pase a ser, en el pensamiento pecaminoso de algún hombre, una suerte de esclava, una especie de criada particular del hombre. Esta no es la razón por la que Pablo ha dicho lo que ha dicho entre las diferencias de autoridad del hombre y la mujer, sino que ha resaltado esto para poder sentar las bases bíblicas sobre las cuales descansa el mandamiento de cubrir a la mujer en el culto. Así que en estos textos lo que busca ahora el apóstol Pablo es recordarle al hombre que, a pesar de que él ha dicho claramente que es la autoridad de parte de Dios, que él fue creado primero, que él fue colocado como cabeza de la mujer, etcétera, 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 que ya hemos estudiado, el hombre debe guardarse
de llegar a pensar que la mujer sea una criada para él, una esclava o alguien a quien él tenga el derecho de tiranizar porque Dios la creó para él. Esa sería una tergiversación de las palabras del apóstol Pablo y por supuesto de todo el consejo bíblico. Como menciona Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la iglesia, en la iglesia primitiva, él menciona esto diciendo, habiendo hablado de la gloria del hombre, Pablo ahora restablece el equilibrio para no exaltar al hombre más allá de lo que le corresponde, ni terminar oprimiendo a la mujer. Para algunas cabezas que están distorsionadas y no conforme a la palabra del Señor, cuando las escrituras enseñan que el hombre es la cabeza y la mujer es la gloria del varón, que debe sujetarse y someterse al varón, toman esta enseñanza de una manera que termina tiranizando a la mujer. Es decir, obviamente, más propiamente la corriente machista. Nosotros hemos hablado muchísimo sobre cómo el feminismo ha influido para que la mujer termine desvistiendo su cabeza y por los vientos que vamos ahorita claramente, desvistiendo otras partes del cuerpo también. El feminismo ha hecho mucho daño. Y el feminismo de hecho traspasa al machismo en su astucia, en que se ha vuelto institucional. El machismo no se ha vuelto institucional, pero ciertamente existe el machismo. Ciertamente existe un entendimiento pervertido de la doctrina del Señor. Pero eso no es lo que Pablo está mostrando aquí. Y por eso estos dos pasajes nos recuerdan que a pesar de que el hombre ha sido creado primero y la mujer fue creada de él y para él, siendo la gloria del varón, Dios con esto no está diciendo que el dueño de la mujer sea el hombre, porque el dueño de absolutamente todo es Dios, del hombre y de la mujer. Es por esto que, para que esto no suceda, y a manera de un paréntesis de parte del apóstol Pablo en el tema que él viene tratando sobre la cubierta de la mujer, en estos dos versículos Pablo pone de relieve que aunque el hombre fue creado primero y es cabeza o autoridad, y eso no se puede negar ni arrancar de la escritura, tampoco se puede arrancar que entre ambos hay una paridad sustancial y que son cada uno codependientes. ¿Qué significa? Que él y ella se necesitan mutuamente. Que él y ella se necesitan mutuamente. Paridad sustancial, me refiero con esto, amados hermanos, es de que están como pares de una misma cosa. Sustancial me refiero que están hechos de una misma sustancia. Esto ya lo hemos explicado, pero Pablo lo coloca aquí con la intención de que sea nuevamente relevante en la mente del hombre. La mujer fue creada del mismo material del hombre. Cuando fue presentada al hombre, éste dijo, he aquí que esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hay una paridad sustancial. Además de esto, como Génesis 1 claramente también lo dice, ambos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. La forma como el varón y la mujer fueron hechas distinguen el diseño de Dios. Pero esto no nos debe llevar a pensar, o quizá olvidar, o quizá malévolamente pervertir la enseñanza, diciendo que el hombre entonces, por lo tanto, puede tiranizar a la mujer. No, con esto claramente el apóstol Pablo está enseñando la codependencia, la interdependencia que hay entre el hombre y la mujer. El hombre fue creado primero, pero el día de hoy el hombre nace de la mujer. La mujer fue creada después del varón y para el varón. Pero la mujer no puede tampoco nacer de otra mujer si primero no tiene el contacto con el varón. Dios lo diseñó de esta manera. Lejos de la idea tanto feminista como machista, el Señor coloca en perspectiva las dos cosas diciendo, el hombre que está solo no está bien. ¿Estoy diciendo algo que esté fuera de las Escrituras? Citemos las palabras de Dios mismo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea a él.
Así que el sentimiento de machismo o de una especie de superioridad de valía o moral debe pulverizarse a la luz de la palabra del Señor. Porque el hombre está incompleto sin la mujer. Pero al mismo tiempo el pensamiento feminista de una mujer que no necesita del hombre también debe ser pulverizado en medio nuestro. Porque la mujer fue creada del hombre y presentada al hombre y solamente puede ser complementada en esta condición. Hermano, permítame decirle esto sin pelos en la lengua y con mucha claridad. Para que una mujer pueda estar feliz, no complementada por un hombre, en las Escrituras y según Dios, se necesita de un don llamado abstinencia. Y no estoy hablando de las mujeres que ocasionalmente por su promiscuidad tienen sexo pero no tienen algo serio, responsable con una persona y se unen y dicen, no, yo no necesito de un hombre para ser feliz, pero ocasionalmente tienen sexo, fornican con inmoralidad sexual, pues, mostrando que evidentemente necesitan al menos algo del sexo opuesto. Yo estoy hablando de que las Escrituras muestran que el estado más bienaventurado del hombre es el matrimonio. Y cuando digo del hombre me refiero de la humanidad, hombre y mujer. El hombre no es bueno que esté solo. Para que pueda estar solo y estar feliz se necesita un don, que según el apóstol Pablo se llama don de abstinencia o de continencia, como dicen algunos otros. De otra manera, los años pasarán y cada uno de aquellos que ha escogido el camino de no complementarse con otra persona, y de esto tenemos amplísima evidencia y experiencia, irán sufriendo cada cual todo el tiempo que vaya transcurriendo. Y en la medida en la que se van acercando a la vejez, va doliendo mucho más haberse quedado solo. Sin su complementariedad, que es su cónyuge, y sin aquellos que son el fruto de esa complementariedad, que son los hijos, que no están para estar para siempre allí en el hogar, eso es obvio, pero que juegan un papel vital, fundamental para la vida de las personas. La verdad es que un hombre casado es feliz a pesar de los problemas, si lleva las cosas como el Señor manda, por supuesto. La verdad es que una mujer casada es feliz si lleva las cosas conforme la palabra de Dios manda. La verdad es que un hombre y una mujer casados cuando tienen hijos son felices. Miran a sus hijos dormir y todo el cansancio se les desvanece. Y todo el dolor de cabeza que han tenido se ve recompensado. Los ven crecer, se invierte en ellos mismos, no solo en lo que tienen, sino lo que son en sus hijos. Y vemos aquí precisamente el deseo y la voluntad de Dios. Porque Dios lo diseñó de esta manera. Que el hombre necesite a la mujer y que la mujer necesite del hombre y que los hijos frutos de esta unión necesiten a sus padres hasta ellos poder afirmarse y seguir con el curso instalado por Dios. Es decir, si tienen hijos varones, ellos necesitarán su complementariedad. Si tienen hijas, es decir, niñas, ellas crecerán y luego necesitarán su complementariedad. Es esta la razón por la cual Pablo, al decir estas cosas en los versículos 11 y 12, no es que está deshaciendo lo que acaba de decir. Eso sería ridículo pensar que Pablo está deshaciendo con estos versículos lo que acaba de decir. Pablo no es loco. Algunos piensan que lo es, pero Pablo escribe inspirado por el Espíritu de Dios. Matthew Henry, en su comentario, un comentario bastante devocional, pero muy fructífero y provechoso, sencillo pero al punto, dice: el hombre y la mujer fueron hechos uno para el otro. Iban a ser de consolación y bendición mutua, no una esclava y el otro el tirano. Dios ha establecido las cosas en el reino de la providencia y en el de la gracia, de modo que la autoridad y el sometimiento de cada parte sean para ayuda y provecho mutuo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Qué bendición la de estos hombres de sintetizar las cosas de una manera en que yo todavía no alcanzo a hacerlo. Me esfuerzo, pero no lo alcanzo aún. Fueron hechos el uno para el otro, de consolación el uno para el otro, de bendición y provecho mutuo el uno para el otro. Y lo hizo en el reino de la gracia y la providencia, dice Matthew, de tal suerte que tanto la autoridad como el sometimiento a esta autoridad se vean cada uno de ellos como un provecho, como una ayuda
Es por esto que decimos que tanto el machismo como el feminismo pervierten, cada uno en su perspectiva y su corriente, lo que la palabra de Dios enseña en este punto. El machismo puede tomar la enseñanza de que el hombre es cabeza y desfigurarla de tal manera que hace ver al hombre como si él pudiera tiranizar sobre la mujer. Y el feminismo tuerce o pervierte de tal manera la palabra del Señor que se va contra ella y dice: la mujer no necesita en nada al hombre. No necesita para nada al hombre. O como veíamos en las enseñanzas anteriores, incluso les enseñan a odiar a los hombres, aunque necesitaron de uno de ellos para venir al mundo existencia. Algunas de las feministas que sostienen ese odio podrían decir: fue por esa precisamente la razón por la que odio a los hombres, porque mi papá me tuvo y luego me abandonó. Te entiendo, pero tú no puedes corregir un pecado con otro pecado. Tú no puedes corregir una desviación del diseño divino actuando con otra desviación del diseño divino. Tú no puedes restaurar la institución del Señor dando una torsión al otro lado de la institución del Señor. Hombre y mujer se necesitan. Son el uno para el otro una bendición. Albert Barnes, teólogo presbiteriano reconocido también, quizá un poco menos que Matthew Henry, pero en algunos círculos es bastante conocido, o fue bastante conocido. Dice, en comentario a este punto, dice de esta manera: el diseño de este versículo y el siguiente, es decir, 11 y 12, es mostrar que el hombre y la mujer están unidos en los intereses más tiernos, que uno no puede vivir cómodamente sin el otro, que uno es necesario para la felicidad del otro, y que aunque la mujer fue formada del hombre, también debe recordarse que el hombre desciende de la mujer. Por lo tanto, debe ser tratada con el debido respeto, ternura y consideración. Esto lo coloca Pablo como el relieve precisamente de recordar, enaltecer, que el orden de Dios no se borra, que el hombre es cabeza y la mujer ayuda idónea, que el hombre es autoridad y la mujer es gloria del varón, pero ambos son dependientes, interdependientes delante del Señor. Se necesitan. Dios lo diseñó de esta manera para que pudiésemos entender que hay una interdependencia. Pablo termina recordando en el versículo 12 que con roles con los cuales distintivamente fueron creados, ambos proceden de Dios. Lo dice en el versículo 12 al final: pero todo procede de Dios. Y dice, por supuesto, en este contexto, aunque todo en manera general procede de Dios, lo dices en este contexto: ambos, hombre y mujer, proceden de Dios. Con todo lo que les diferencia y con todo lo que les complementa, proceden de Dios así. Significa que fue Dios quien hizo al hombre como cabeza, y es Dios quien lo hace nacer de la mujer para mostrar su necesidad de ella. El varón que es cabeza necesita del pecho de la mujer, que se llama su madre, y ser amamantado por ella, y ser cuidado en los momentos de fragilidad, en los momentos más tiernos de su vida. Está mostrando Dios con esto que aunque el hombre tiene autoridad de parte de Dios, tiene una dependencia de la mujer a lo largo de su vida. Y pasa de tener una dependencia de su madre para luego casarse y tener dependencia con su mujer. Lo mismo pasa con la mujer. Fue Dios quien a la mujer le da la capacidad de dar vida en su vientre, traer a luz a los hombres y que dependan frágilmente de ella. Pero es Dios también quien hace que sea imposible que se conciba la vida en el vientre sin una parte contributiva del hombre mismo. Dios lo diseñó así, para que ninguno pudiera ponerse sobre el otro de una manera que no sea honrosa. Así Dios entonces asegura la paridad y la codependencia sustancial, mientras al mismo tiempo ha resaltado la diferencia en las posiciones de autoridad. Así asegura que ambos puedan darse cuenta que se complementan el uno al otro, que se necesitan y dependen del uno y el otro.
y que finalmente todo procede de Dios y todo depende de Él. Ahora, en segundo lugar, en los versículos 13, 14 y 15, veremos el argumento final de Pablo, la naturaleza. Hemos dicho que los versículos 11 y 12 se comportan como un paréntesis para recordar a los lectores de la carta en la iglesia cristiana en Corinto que todas las cosas que ha mencionado son ciertas, son veraces, se desprenden de la palabra del Señor, pero que no vayan a pervertir sus palabras para pensar que las mujeres cristianas son sencillamente esclavas o criadas. Ese paréntesis allí ha sido cerrado al decir que todo procede de Dios, y entonces ahora abre nuevamente su argumentación para continuar con el asunto del velo o cubierta de la mujer. A este argumento le llamo el argumento final de la naturaleza. Pablo comienza desde el versículo 13 y hasta el 15 diciendo esto: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Habiendo abierto y cerrado el paréntesis donde aclara que el hombre y la mujer son en muchos sentidos codependientes, Pablo vuelve a su punto principal, la cubierta de la mujer en la adoración congregacional. En esta ocasión, su argumento, que viene a ser la última de las razones que ofrece para corregir la conducta cristiana en este asunto, es el argumento de la naturaleza misma. ¿Qué es lo que dice Pablo por medio de esto? Bueno, Pablo abre este argumento de esta manera. Preste atención. Lo hace con una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que obliga al que la escucha, o en este caso al que la lee, a contestar conforme a lo que el que está exponiendo viene exponiendo. Por lo general, esta expresión en las escrituras del Nuevo Testamento, es decir, cuando se coloca esta expresión en uso en el Nuevo Testamento, no está diciendo, o el uso de esto no está indicando, que se le da el permiso a las personas de elegir entre dos opciones la que más le acomode o le guste. No es así como se usa en el Nuevo Testamento esta expresión. No lo es aquí, no lo es en las demás tampoco. Por ejemplo, en esta misma carta el apóstol Pablo interpela a los corintios diciéndoles que juzguen ellos mismos si participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios es algo que es agradable o bueno. ¿Qué usted debería responder a esa pregunta? Que no, ¿verdad? ¿O usted piensa que esa pregunta lo lleva a tener las dos opciones y son tan válidas la una como la otra? Que usted puede decir, bueno, sí puedo participar sin ningún problema de la mesa de los demonios. ¿Usted cree que Pablo está utilizando esta fraseología de esa manera? Claro que no. Él da toda una serie de explicaciones para llevar al convencimiento a la persona. Y luego entonces al decir, juzga por ti mismo, puedas usar lo que te ha dado como argumento para responder esa pregunta. A eso se llama preguntar retóricamente. En otro pasaje del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, los apóstoles hicieron lo mismo cuando ellos fueron interpelados y se les prohibió predicar en el nombre del Señor. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Juzguen ustedes si es justo que obedezcamos a los hombres antes que a Dios. ¿Usted diría que las dos respuestas son válidas en esa ecuación? Es decir, ¿usted cree que esta interpelación que los apóstoles estaban teniendo para con ellos era para que ellos dijeran, claro que sí, puedes obedecer a los hombres antes que a Dios, sin ningún problema? Si nosotros no pensamos de esta manera con estos pasajes, ciertamente tampoco lo tenemos que hacer con este pasaje. Porque Pablo ha empleado toda su fuerza argumentativa, mostrando por las Escrituras las razones por las que la mujer cristiana debe cubrirse. Y cuando pregunta entonces, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? No está esperando en este aspecto que usted diga, bueno, puede ser, depende de cómo lo tome. Depende de cómo interprete el pasaje.
El apóstol espera que los corintios sean capaces de entender lo que recién ha dicho para poder responder en sus mentes esta pregunta. Pero tenemos nosotros que decirlo porque es una exposición de este pasaje. La única respuesta coherente y válida con lo que él viene enseñando en los pasajes del contexto es un rotundo no. No es propio que la mujer ore con la cabeza descubierta. No es propio. Si la respuesta correcta fuera lo contrario, un sí, entonces no tendría sentido nada de lo que mandó anteriormente. Pablo recién acababa de apoyarse en las Escrituras para mostrar que la mujer debe cubrirse porque es el diseño de autoridad divinamente instituido, porque el hombre es la cabeza de la mujer, porque la mujer procede del hombre, porque la mujer fue hecha por causa del hombre y porque los ángeles están en medio de la adoración de la congregación. Todos esos argumentos, ¿para qué? Para que la respuesta contraria sea igualmente válida que la que él está defendiendo. Eso no tiene sentido. Pero eso es lo que pasa con los que argumentan de esa manera. Hacen un sinsentido de la palabra de Dios. Responder con un sí a la pregunta de Pablo, cuando él pregunta aquí, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Responder con un sí a la pregunta es contradecir absolutamente todas las razones que él ya dio. Además, ¿cómo podría un sí ser la respuesta adecuada a esta pregunta? Si ya antes Pablo ordenó de manera tajante que si una mujer no quería cubrirse, entonces que se rapara la cabeza. No puede ser un sí una respuesta razonable a su pregunta. Cuando él ha dicho, la mujer no quiere cubrirse cuando ora, que se rape. Siendo que raparse era una vergüenza. ¿Entiende usted lo que está diciendo Pablo allí? Ambas respuestas no pueden ser igualmente válidas para esta pregunta. Esta pregunta retórica exige una sola respuesta y en este caso es un no. ¿No ha sido suficientemente claro Pablo al decir que cuando una mujer ora con la cabeza descubierta deshonra su cabeza? Leámoslo nuevamente, versículo 5. Pero toda mujer, ¿qué dice? ¿Algunas mujeres? Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ¿qué dice? Afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. No importa qué tan largo tenga el cabello una mujer. Si no se cubre para orar o en el culto público, como se entiende este pasaje y lo he entendido siempre en la iglesia, ella está afrentando su cabeza. Ahora imagine este absurdo que planteo hipotéticamente. Una persona está leyendo el pasaje, pasa por el versículo 5 porque Pablo no mandó el versículo 13 por WhatsApp, un solo texto, envió toda una carta con su contexto. Pasa por el versículo 5 y dice, pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Sigue leyendo. Llega el versículo 3 y dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Cuál debería ser la respuesta a esa pregunta? Si él acaba de decir que cualquier mujer, toda mujer que ore con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, avergüenza su cabeza. Es obvio que la respuesta a esa pregunta es un rotundo no. Si el apóstol ordenó que se raparan aquellas que no querían cubrirse la cabeza y dijo que una mujer que ora descubierta deshonra su cabeza, entonces ciertamente no es propio que la mujer ore a Dios descubierta en la adoración. Por eso ordenó diciendo que se cubra en el versículo 6. Nuevamente, la única respuesta coherente con este pasaje es un rotundo no. Ahora, en segundo lugar, en este segundo punto, Pablo continúa esta vez con la expresión la naturaleza misma. Esto lo dice en el versículo 14. Esta es la forma en la que comienza el versículo 14. Pero recuerde, él trae toda su argumentación tejida. Estas no son palabras que están sin contexto. Viene tejiendo toda su argumentación para colocar en contexto lo que él estaba ya por decir. Ahora, las palabras que vienen después de esta expresión, oh hermanos, han sido lamentablemente tergiversadas.
Por algunas personas que en el presente han llegado a concluir que ya no es necesaria la cubierta artificial de la mujer, porque sugieren que Pablo ha dicho que en ese sentido le ha sido dado por Dios a la mujer el cabello por velo. Porque lo dice, ¿verdad que sí? El texto dice, para leerlo, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse el cabello, dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahí está, dicen algunos. Si el cabello le es dado como velo, luego claramente la mujer no necesita velo. ¡Voilá! Y usted acaba de presentar una novedosa forma de interpretar este pasaje, descuidando, en el mejor de los casos, descuidando o pervirtiendo intencionalmente por orgullo, por falta de humildad a la palabra del Señor, todo lo que el Espíritu de Dios por mano del apóstol Pablo ha dicho en todos los versículos anteriores. ¿En serio esa es la interpretación de ese pasaje? Pablo se esfuerza en dar, por supuesto, un montón de razones, todas bíblicas, probadas por nosotros en este mismo púlpito, con las escrituras y con la evidencia histórica de cómo se entendió por todo este tiempo ese pasaje, para que luego Pablo sencillamente diga en este texto, no importa si usa el velo porque le fue dado cabello. ¿Usted cree que eso es adecuado interpretarlo así? Ahora, permítame la expresión porque no puede llamarse de otra manera, pero eso es un absurdo. Quien piensa de esa manera está pensando de una manera absurda. Permítame explicarle, sin que se ofenda, por favor, por qué razón es una manera de pensar absurda. Pues voy a darle varias razones, 5. 5 razones por las cuales es absurdo pensar que Pablo le está diciendo a la mujer en este texto que el cabello le está sirviendo en la congregación como velo. Se las voy a dar. Las da el mismo apóstol Pablo en el pasaje. Pablo ya ha dado toda una enseñanza sobre las razones escriturales por las cuales debe cubrirse la mujer. Así que sería absurdo que ahora diga que no debe cubrirse, cuando ha mandado a cubrirse a la mujer. Segundo, Pablo les alabó al inicio de este pasaje por estar guardando la tradición apostólica que se les había transmitido. Versículo 2. Nosotros ya tuvimos una predicación solamente de ese texto, de cómo esto era practicado por todas las iglesias, no solo en Corinto, todas las iglesias de ese tiempo. Y presenté las pruebas históricas de ello. No era necesario, porque con que la palabra lo diga ya debe ser suficiente para nosotros. Porque nosotros creemos en la suficiencia de las escrituras, ¿verdad, hermanos? Sí, creemos en la suficiencia de las escrituras. Con todo y ello se presentó también el testigo histórico. Tercero, Pablo ha mandado que si la mujer no se cubre, entonces que se rape, en consonancia con la señal de vergüenza que era raparse. Una mujer rapada era vergonzoso. Pablo está diciendo, mujer cristiana, si no te quieres cubrir, rápate. Pues es que ahorita ya ha sido puesto de moda, como dijimos en su momento en esa predicación, por el feminismo, por cierto. Pero en aquel momento no era ninguna moda, y mucho menos entre los cristianos, que la mujer se rapara. Era una razón de vergüenza, de oprobio. Y Pablo dice, no te quieres cubrir, mujer, rápate también el cabello entonces. Pásate el acero. 4. Pablo ha sentenciado que la mujer que ora sin cubrirse la cabeza está deshonrando su cabeza. El absurdo que presenta este punto, es decir, no este punto, quienes sostienen lo que estoy debatiendo y objetando y refutando, hacen que entre en un pleno absurdo las palabras del apóstol Pablo, porque Pablo dice, ha sentenciado que la mujer que ora sin cubrirse la cabeza está deshonrando su cabeza. Para luego decirle entonces que le basta con tener el cabello largo. Eso tiene sentido. ¿Para qué esforzarse en escribir todo lo que escribió? Si desde un principio podía decir, no se estén matando por el asunto del velo. Le basta a la mujer que tenga cabello largo. Y ya. ¿Para qué decirle que es una deshonra a su cabeza si no se cubre su cabellera larga?
Quinto, Pablo ha dicho, con su pregunta retórica, que es la que estamos acabando de ver, que es impropio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza, porque hemos ya dejado de manera categóricamente respondida que la única respuesta válida, coherente con el contexto, a la pregunta retórica de Pablo es un no. No es propio que la mujer esté en el culto público con la cabeza descubierta. Por lo tanto, si él está diciendo que es impropio que la mujer en el culto público esté descubierta, no puede ser, no tiene sentido que este pasaje signifique que le baste a la mujer tener el cabello largo. Tiene que haber una interpretación que vaya acorde con el contexto. Como alguien puede llegar a la conclusión que Pablo, al decir que el cabello de la mujer le es dado como velo, se refiere a que no se cubre la cabeza. Pensar de esa manera hace violencia al pasaje donde está ese texto. Es descontextualizar el pasaje. Además, dicho sea de paso, nos presenta al apóstol como una persona con alguna forma de esquizofrenia o bipolaridad. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿No? Me permito explicarlo, o permítame explicárselo. Todos los demás versículos son una defensa para la cubierta de la mujer cristiana en el culto. Para ahora que este significado de este texto diga que el cabello le sirve, o tiene bipolaridad, es decir, habla para adelante y para atrás, como decimos nosotros en el coloquio, ¿no? O sufre de alguna forma de esquizofrenia mental, que nosotros, por supuesto, es un supuesto negado. Pablo está en todas sus óptimas facultades cognitivas y además de esto escribe inspirado por el Espíritu Santo. Loco no es. Locas son las interpretaciones que se proponen de este pasaje que va en contra del mismo pasaje. Absurdas son las interpretaciones que colocan las palabras de Pablo en contra de las mismas palabras de Pablo. Al Espíritu hablando en contra del mismo Espíritu hablando. Recuerde, Pablo escribe inspirado por el Espíritu de Dios. Amén. Pablo escribe inspirado por el Espíritu de Dios. Amén. Sostenemos eso. Amén. Se ha dedicado todos los pasajes anteriores a defender el uso del velo y condenar su desuso. ¿Qué es entonces lo que hace ese argumento? Hace pensar o hace que parezca que las Escrituras tienen una contradicción. Vengan ahora los que sostienen esto. La palabra del Señor aquí entonces para ustedes tiene contradicción. Porque Pablo ha mandado a cubrirse y luego ha dicho que no. Eso se llama contradicción. ¿Sabe lo que usted acaba de hacer con esa interpretación de las Escrituras? Ha dicho que la Escritura no es inspirada por Dios. Sí, voy a hacerlo más despacio, voy a ir con más calma para explicarlo. Permítaseme explicar nuevamente el asunto. Si usted dice que las Escrituras tienen una contradicción, y usted no lo está diciendo, pero usted está colocando una contradicción en la Escritura. Usted está diciendo por lo mínimo que Pablo tiene una bipolaridad en su mente, que escribe para adelante y para atrás. Eso es lo que está diciendo, aunque usted no lo está mencionando. Usted no está diciendo Pablo es bipolar. No. Pero usted está diciendo, Pablo me mandó a que yo tenga cabello largo y que no use el velo en la iglesia. Pero todos los demás textos atrás dicen lo contrario. Entonces hay una contradicción allí. Si tú dices que hay una contradicción en la palabra del Señor, o por lo menos lo sugieres con tu forma de interpretar, entonces tú estás diciendo, por supuesto, que la palabra de Dios no ha sido inspirada por Dios. Porque asumo que asumes que Dios no tiene error. Y si Dios no tiene error, no pudo haber inspirado con error las Escrituras. No pudo. O las inspiró y son inerrantes, como sostenemos como iglesia cristiana y reformada. Las Escrituras son inerrantes, no hay en ella error, son infalibles, no fallan, no hay en ella contradicción. O sostenemos esto diciendo que provienen de Dios, como las Escrituras mismas dicen. Toda la Escritura es inspirada por Dios, insuflada por Dios, sin error, porque Dios no tiene error. O decimos, ellas tienen contradicción y por lo tanto entonces, para que Dios siga siendo sin error, no fueron inspiradas por Dios. Quizá otro delito pudiera aparecer en ese contexto. Porque si alguien pudiera decir, no, sí son inspiradas por Dios, pero tienen contradicción.
entonces Dios, ahora es peor el asunto, entonces Dios tiene error y puede inspirar las Escrituras con el error de su propia naturaleza. ¿Alguien se ha detenido a pensar en estas implicaciones? Creo que no. Y es obvio porque no estarían sosteniendo una postura o interpretación que pone en contradicción las Escrituras. Si pensasen en las implicaciones de esto, por supuesto, dirían, no puede ser, esta interpretación lucha con el pasaje. Esta interpretación contradice lo que el mismo Pablo ha dicho segundos antes. Que es lo que se lleva a pasar de un versículo al otro escribiendo. Tal cosa no está bien, hermanos. Ahora permítaseme lo contrario. Permítanme aportar la solución, que en realidad no necesita ninguna solución el pasaje no está en contradicción. Pero yo voy a aportar una solución que no necesita el pasaje, solo para que podamos ver las palabras del apóstol Pablo en su debido contexto e interpretarlo en comunión con el resto del pasaje, como la Escritura debe interpretarse. Lo que Pablo dice aquí entonces es que, como él mismo lo dice en el versículo 14 al inicio, la naturaleza nos está enseñando así que la mujer debe estar cubierta y por eso se le da más abundante cabello a la mujer que al hombre. Qué cosa tan sencilla. ¿Y por qué escoger el otro camino que es tan complicado y contradictorio? ¿Por qué? Permítame explicar un poco más. Pablo está usando esta sentencia para afirmar lo mismo que ya viene enseñando, no para contradecirse a sí mismo. Lo que Pablo está diciendo es que la naturaleza misma, al darle más abundante cabello a la mujer que al hombre, le está enseñando que debe cubrirse. ¿Se entiende ahora? Ese es el argumento de la naturaleza. ¿Quién hizo la naturaleza, amados hermanos? Uno de los padres decía en su homilía a este pasaje que cuando el apóstol Pablo dice la naturaleza misma enseña estas cosas, se refiere por correlación necesaria, es decir, no puede haber otra forma de interpretarlo, que ha sido Dios al crear la naturaleza de esta manera, la que ha sentado las bases para que Pablo pudiese decir la naturaleza nos enseña esto. Y eso lo hemos visto en otros pasajes también. Salmo 19, por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aunque no hayan palabras ni sea oída emitirse una voz allí, dice el salmista. Pero hay un mensaje que se expresa por parte de ellos. ¿Quién colocó ese mensaje allí? Dios lo colocó. ¿Cuál es la única forma de borrar ese mensaje de allí? Que la mente se haga obstusa por el pecado. Para que la gente pueda levantar su mirada al cielo y mirar las estrellas y decir, obviamente no hay ningún creador. Y usted dirá a eso, ese es un necio, ¿cierto? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Está negando lo que Dios dice explícitamente, que te aporta el ver los cielos. Tú los ves y ves allí la gloria de Dios. Anuncia esto el firmamento, la obra de sus manos. Así que un hombre cuando mira hacia el cielo y dice, evidentemente no hay Dios, usted claramente dice, es necedad de ese hombre. Ahora Pablo está diciendo exactamente lo mismo en este aspecto con la otra parte de la naturaleza, en la que Dios también ha diseñado. Dios ha diseñado a la mujer para que tenga más abundante cabello que al hombre. ¿Sabía usted que por una hormona que el hombre tiene, por lo general va a tender siempre a que se le caiga el cabello? Se dirá, a las mujeres también se les cae el cabello. Sí. ¿Quién queda calvo primero? Por lo general la mujer muere con cabello. Y por lo general el hombre se le va cayendo hasta que... Tiene que cada vez, si quiere tener algo de cabello, tiene que ponerlo... Corte el hermano Octavio. Su hermano calvinista Robert. Lo que Pablo entonces está diciendo aquí es que la naturaleza, Dios por medio de la naturaleza, ha marcado un orden. Al colocar a la mujer con más abundante cabello, le está enseñando que ella debe estar cubierta.
Dios está enseñándole por medio de la naturaleza esto. Le está dando un velo natural con su cabello. Entonces aquí viene, por supuesto, el asunto. Eso quiere decir, por lo tanto, que el velo artificial ya no se necesita, porque tiene el velo natural, helo allí. Es que somos sumamente... A ciertas cosas sí somos bastante ávidos. No para someternos a la palabra del Señor. No para buscar con humildad el consejo de Dios y obedecerlo. No. Para buscarle la vuelta y justificar nuestra desobediencia. Para eso sí somos ávidos. Siempre le buscamos la vuelta. Permítaseme 2 comentarios respecto a este punto. Porque aunque yo lo he dicho con algunas palabras, no quiero que el asunto quede diciendo que es el pastor que tiene esa forma de pensar. ¿Y quién lo saca a él de allí, no? Es difícil discutir con él. ¿Quién lo va a sacar de eso allí? Esos son los pensamientos que tiene ese pastor que está trayendo esa cosa nueva de poner el velo a la mujer. Si ya tiene el cabello. Pablo ahí lo dice que tiene el cabello. John Murray, profesor del Seminario Teológico Westminster el siglo pasado, muy reconocido dentro del área reformada, profesor del Seminario Teológico Westminster, no era cualquier loco. Digo, no quiero aquí actuar con una falacia de autoridad, pero ciertamente estoy mostrando esto para que vea la paridad de pensamiento en este aspecto. Antes de que llegara la corriente o pensamiento feminista a torcer las cosas, este pasaje se entendía de esta manera. Dice, el cabello largo es una indicación de la naturaleza, de la diferenciación entre hombres y mujeres, por lo que cubrirse la cabeza, que está requerido en este pasaje, está en línea con lo que la naturaleza le enseña a la mujer. ¿No se lo inventó el pastor Guillén? No, querido hermano, no me lo he inventado yo. Y es lo que he venido mostrando vez tras vez. Pero aún más, usted dirá, de repente es una interpretación que comenzó con la iglesia reformada. Puede ser, ¿no? Puede ser que comenzó. Nuevamente, permítame al menos un comentario más, aunque yo ya he dado un montón de evidencias atrás de muchísimos padres. Uno, en este caso nuevamente, de uno de los padres preferidos míos, Crisóstomo. Padre de la iglesia primitiva, pastor y obispo. Dice, si un hombre tiene el cabello largo, le es una vergüenza. Pero si una mujer tiene el cabello largo, es una gloria para ella, porque su cabello le es dado para cubrirse. Y si se le da para cubrirse, decís, ¿por qué tendrá que añadir otra cubierta? Para que no solo la naturaleza, sino también por su propia voluntad puedan tener parte en su reconocimiento de sujeción. Para que debáis estar cubiertas, la naturaleza misma, por anticipación, promulgó una ley. Añade ahora, te ruego, también tu propia parte, para que no parezca que subviertes las leyes mismas de la naturaleza. Una prueba más de la insolente temeridad de abofetear no solo a nosotros, sino también a la naturaleza. Cierro cita. Wow. Insolente temeridad. Hermanos, ¿por qué usted cree que un obispo de la iglesia primitiva hablaba de esta manera en este punto? ¿Por qué dice no se irrespeta a nosotros y a la naturaleza misma? ¿No se da cuenta que este pasaje no puede ser interpretado de esa manera? ¿Por qué siente tanta fuerza Crisóstomo para colocar el argumento de esa manera y llamar a quienes no están cubiertas en el culto una insolente temeridad? Hermanos, por las razones que ya se han dado. Lo que Crisóstomo está diciendo en este aspecto es sumamente claro. Quienes lo están haciendo de esta manera, al orar o presentarse en el culto con la cabeza descubierta, están afrentando a todo el orden instituido por Dios. Lo que Pablo ha dicho. Están afrentando su cabeza. Están afrentando el orden instituido por Dios. Están afrentando el diseño con el cual fueron creadas. Están afrentando o avergonzando a los ángeles que están en medio de la asamblea, en medio de nuestra adoración, como ya fue explicado. Subvierten entonces las leyes mismas de la naturaleza. Ahora, acá un pensamiento
es un pequeño paréntesis que hago en este aspecto, porque quizá alguno pudiera pensar o salir con una idea distorsionada, sobre todo porque estas enseñanzas salen también en internet. No estoy diciendo con esto, ni estoy pensando con esto, que la naturaleza hace sus propias leyes y lo que vemos per se como natural en un mundo caído como hoy, y parezca natural en un mundo caído como hoy, sea necesariamente y per se, por su propia cuenta, una ley que nosotros seguir. Porque pudiésemos encontrar, por ejemplo, el caso de los homosexuales, a quienes ruego al Señor les dé un entendimiento apropiado de su propia constitución y naturaleza. Ellos dicen, por ejemplo, nosotros vemos el comportamiento homosexual en animales, así que es sumamente natural, vamos a imitarlo. Eso no es lo que está sucediendo aquí, hermanos. Quiero dejar esto claro como una especie de paréntesis. Sé que no tiene directamente que ver con la exposición del pasaje. Tengo una necesidad de decirlo por el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Ok? Concluyo este paréntesis diciendo, nosotros seguimos lo que Crisóstomo aquí llama las leyes de la naturaleza, cuando claramente Dios ha sentado su propósito en esa naturaleza como ley a seguir. Como por ejemplo, que un hombre y una mujer deban estar juntos. Es cuestión de naturaleza. Dios lo creó naturalmente. Pero no lo hacemos meramente porque sea natural, sino porque Dios lo instituyó así y lo hizo una ley en la naturaleza. Ese es el punto, de ver la naturaleza como regulada por Dios. Cierro paréntesis. Cuando el apóstol Pablo entonces ha dicho en los versículos 13 al 15 que a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque su cabello es como velo para ella, está hablando desde la perspectiva natural. Dios creó a la mujer con abundante cabello para señalarse o señalarle a ella que debía cubrirse. Le dio como una ley de anticipo la naturaleza, para que cuando ella viera precisamente su abundante cabellera pudiera decir, Dios me enseña por medio de la naturaleza que debo estar cubierta. Y eso tiene total sentido con el resto del pasaje. Por eso en el mismo pasaje Pablo ve como una vergüenza raparse. ¿Se entiende? Porque naturalmente le es más honroso dejarse crecer el cabello. Por lo tanto, la naturaleza le está enseñando, debes cubrirte. Como dice John Murray, la enseñanza de la naturaleza va en perfecta consonancia con lo que Pablo está ordenando. Para culminar en este punto y pasar al tercero, que es el final y el más breve, Pablo entonces en este aspecto ha presentado un montón de argumentos y razones, todas fundadas en las Escrituras, pero en esta en particular lleva a la mente de los creyentes a razonar conforme a todo lo que él ha dicho, para que ahora juzguen sobre la base del criterio que se les ha dado, que es bíblico, lo que es ahora la ley de la naturaleza. No es para que juzgaran su argumento de la naturaleza sin nada de lo que él anteriormente ha dicho y subviertan el orden de sus palabras, para utilizar la analogía de Crisóstomo. Al contrario, lo que Pablo está enseñando con esto es que incluso la naturaleza misma va en consonancia, va en armonía con el mandamiento y tradición apostólica de que la mujer se cubra. Es decir, finalmente, Pablo está dando una ordenanza que no es solamente bíblica, porque ya lo hemos visto apelando a las Escrituras, sino que es completamente consonante con lo que Dios instituyó en la naturaleza misma. En tercer lugar, las iglesias de Dios. En el versículo 16 el apóstol Pablo dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Obviamente hay varias cosas que decir aquí, pero yo quiero quedarme con la porción en donde él dice las iglesias de Dios para titular este tercer punto, para reunir en un solo punto aquí la centralidad de la idea de Pablo al respecto. Por igual voy a dar varias de las cosas que él está mencionando en este texto porque son sumamente importantes. Es legítimo preguntar, ¿a cuál costumbre se refiere Pablo en este versículo? Pues hay que responder, antes que se adelante alguien pensando otra cosa, que se refiere
a lo que él mismo ha señalado o dicho en los textos precedentes, obviamente. Es decir, se refiere a que la mujer ore sin cubrirse la cabeza. Ahí está, versículo 13. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice que ni ellos ni las iglesias de Dios tienen tal costumbre. La costumbre de que las mujeres oren sin cubrirse la cabeza. Oiga algo, hermano. Yo por allí escuché una desafortunada interpretación de este texto, en donde la persona que interpretaba este texto está diciendo que cuando Pablo dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, se refería a la costumbre de tener velo en la mujer cristiana. La verdad que me ríe. Ya hemos dicho que eso es un absurdo, ¿correcto? ¿Por qué es un absurdo, hermano? ¿Por qué sería un absurdo que Pablo dijera, bueno, nosotros no tenemos tal costumbre? Momentico. ¿No vienes defendiendo desde hace rato que la mujer se cubra? Y que si no, que se rape. Siendo que es de altísimo valor en la cabellera larga de la mujer, le manda a raparse y que tenga vergüenza por haberse rapado si no se quiere cubrir, colocando un paralelo de estar descubierta en el culto público con estar rapada, al menos en aquel tiempo que era vergonzoso hacerlo. Para luego decir que no tienen la costumbre de cubrirse, ¿eso tiene sentido? Eso no puede tener sentido. Aún más cuando vemos que el versículo que abre este fragmento regula el resto de los versículos. Dice literalmente, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las tradiciones tal como os las entregué. Les está alabando porque estaban guardando lo que les había dado, lo que les había entregado. Cité el pasaje en la Biblia Las Américas, por eso dije tradiciones, pero ya yo eso expliqué en la primera predicación. Puede buscar el primer sermón y darse cuenta de qué es lo que significa ese vocablo griego allí, donde él dice instrucciones. Esta instrucción, que es apostólica, es también una tradición apostólica. Los apóstoles la mandaron de parte de Cristo. Les alaba por cumplir con ello, resguardarlo, mantenerlo y practicarlo, para que al final les diga, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Eso tiene sentido? No lo tiene, amado hermano. Interpretar de esta manera las Escrituras hace violencia a las Escrituras. Es una forma deshonesta de interpretar las Escrituras. Y digámoslo de una manera, debe haber, por supuesto que la hay, debe haber una manera de interpretar esto que sea concordante con lo que él ya ha dicho. Porque él no es bipolar, él no tiene esquizofrenia. Viendo esto, quiero dar 3 razones en que las palabras del apóstol Pablo en este versículo son absolutas en varios aspectos que son muy relevantes en esta cuestión. Es decir, tomen mucha consideración estos 3 aspectos. Son menciones absolutas que están en este texto. Si usted no toma en consideración estas cosas, no está tomando en consideración las palabras del Espíritu Santo en el pasaje. De eso se trata. 1. El que lleva la contraria a la tradición apostólica que las iglesias han recibido, como dice el apóstol Pablo en el versículo 2, es un contencioso. Es decir, alguien que sencillamente tiende a buscar contiendas o vanas discusiones. Pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Vaya al texto. Vaya al texto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Con todo eso, si alguno quiere ser ¿qué? Usted dirá, pastor, ¿no se estará refiriendo a los que quieren ponerle velo a la mujer? Entonces Pablo se está diciendo contencioso a sí mismo. Imagina el orgullo que tiene tener un corazón para interpretar las cosas así. Que es capaz de llamar contencioso a Pablo y no decir, yo estoy contendiendo contra las palabras de Pablo. Si alguno quiere ser contencioso, es decir, quien quiera contender con esto, que es impropio que la mujer ore con la cabeza descubierta en el culto, es un contencioso. No lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor aquí en la palabra. Quien se opone a ello debe entender que está contendiendo contra eso.
Además, no es la lógica común ni el sentido precisamente eso. Una persona que se opone, por ejemplo, a que la mujer esté cubierta en el culto, no se está oponiendo precisamente. Y al hacerlo, no lo está discutiendo, y discutiéndolo, no está contendiendo por ello. Usted dirá, bueno, pero es que me parece que Pablo le está diciendo que no se lo ponga, claro. Pero tu parecimiento va en contra del resto del pasaje. Hace que se vuelva un absurdo todo el resto del pasaje. Así que contencioso aquí no puede significar aquellos que van diciendo, mujer, como Pablo manda, cúbrete. Ese no puede ser el contencioso, porque entonces Pablo sería un contencioso. Para que alguien pueda mantener este argumento, debe estar dispuesto a decir, Pablo es un contencioso, y se condena a sí mismo aquí. Segundo, Pablo dice categóricamente en este texto, nosotros no tenemos tal costumbre. Esto es, la de llevar la contraria a lo que ya se les había enseñado en este punto sobre la cubierta de la mujer. Que la mujer no oraba, esa costumbre no estaba allí, no oraba sin la cubierta en la congregación. Nosotros lo vimos por medio de los escritos de la iglesia primitiva. Eso era lo normal. Entraban al culto y todas ellas ya estaban cubiertas. Esto de ninguna manera puede estarse refiriendo cuando él dice nosotros no tenemos tal costumbre a la costumbre de velar a la mujer, cuando los aplaudió por eso, y está evidenciado que todas las iglesias, no solo en Corinto, lo guardaban. Y lo dice en Roma, como ya se evidenció. Y todas las demás localidades que se anunciaron lo sostenían también. Norte de África, Asia Menor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Entonces, está poniendo de relieve su autoridad apostólica y ministerial. ¿Qué significa eso? Aquellos que han trabajado plantando, enseñando y liderando en Corinto no tienen la costumbre de contender contra ese mandamiento. No tienen la costumbre de permitir a la mujer orar sin cubrirse la cabeza, porque les parece impropio, es lo mismo que él viene enseñando. El que se desadapta de este asunto no es el apóstol Pablo, sino aquel que trae una nueva costumbre de que las mujeres no se cubran en el culto, porque por eso les ha aplaudido Pablo. Lógicamente sería un absurdo que Pablo estuviera diciendo, no tenemos tal costumbre, refiriéndose a cubrir a la mujer, cuando les ha aplaudido por hacerlo y les ha dado los argumentos bíblicos para mantenerse firmes en esa práctica. Sería un completo absurdo interpretar este pasaje de esa manera. En tercer lugar y último, Pablo dice, ni las iglesias de Dios. Me gusta que lo haya dicho, porque con esto podemos mostrar claramente lo que muchas veces en otros contextos nosotros hemos dicho también. Nosotros no solamente somos una iglesia bíblica, sino una iglesia que se apega al Consejo General de la Iglesia, históricamente hablando. Y Pablo está haciendo eso aquí. Está diciendo, esta es la práctica de todas las iglesias de Dios. Quien contradice, quien se vuelve un contencioso, está yendo contra lo que las iglesias de Dios sostienen. Pelee con Pablo, no conmigo. Esta expresión de Pablo de las iglesias de Dios significa, por tanto, y en línea directa, en comunión tanto con el pasaje como con el resto de la historia de la iglesia primitiva, y ya lo hemos visto, que las demás iglesias están todas en sintonía en el punto de la cubierta de la mujer cristiana en el culto. Todas las iglesias. Énfasis en las mismas palabras de Pablo. Las iglesias ¿de quién? Porque no es un mandamiento de hombre aquello. Las iglesias de Dios guardan la cubierta de la mujer de la cabeza. Uy, pastor, lo que está diciendo es bastante fuerte. Lea el texto. Lea el pasaje. Infórmese a sí mismo con la palabra del Señor. Y quiera Dios por su Santo Espíritu y poder transformarse a sí mismo también con la palabra del Señor. Un comentario más sobre Crisóstomo. O de Crisóstomo en este pasaje en particular. Recuerde que Crisóstomo no era pastor en Corinto, hermano. Por si a las moscas. Se lo recuerdo. No lo era. Juan Crisóstomo dice, oponerse a esta enseñanza es conflictividad.
¿Se aleja de lo que dice Pablo? No, porque Pablo le llama contencioso. ¿Quién le está diciendo Crisóstomo? Conflictivo. Contencioso, conflictivo, sí sabe que son sinónimos, ¿verdad? Alguien que se opone a esto es conflictivo, es contencioso. Continúo con las palabras de Crisóstomo. Sé que son fuertes en algunos aspectos, pero vamos, que muchos de nosotros hemos dicho cómo nos gustaría ser como la iglesia primitiva. Cojan datos, no solo de la palabra del Señor, sino precisamente cómo era entendida por la iglesia primitiva. Dice, oponerse a esta enseñanza es conflictividad, lo cual es irracional. Alguien conflictivo en este punto está siendo irracional. Peleé con Crisóstomo, no conmigo. Peleé con Pablo, que le llamó contencioso, no conmigo. Sigo. Los corintios podrían objetar, pero si lo hacen, van en contra de la práctica de la iglesia universal. ¡Wow! Escogí este comentario para finalizar este punto precisamente en ello. Quienes escogen objetar la enseñanza apostólica en este punto, según Crisóstomo, tienen tres características aquí que no son buenas. Primero, es conflictivo. Segundo, irracional. Tercero, se opone a la iglesia universal. Dios mío. Diría que eran palabras fuertes. Pero aquí no debemos notar si son palabras fuertes o no, sino si son veraces o no. Ciertamente lo son. Usted puede decir, bueno, aún con todo y ello, yo pues sencillamente no quiero creer que las cosas sean así. Claro que sí, usted puede hacerlo. Le decía a un hermano que me acompañaba en el carro ayer, el hermano Álvaro, uno puede decidir qué creer, sí, pero uno no puede decidir qué consecuencias tener de lo que uno cree. Eso no lo vas a cambiar. Tú puedes decidir creer o no en lo que está claramente mandado en la palabra. Si yo voy a decir, bueno, tú puedes escoger no creerlo. Sí, claro, puedes escoger no creerlo. Lo que no puedes escoger es si vas a recibir las consecuencias de no creer lo que el Señor mandó. Eso no lo puedes escoger. Tú tendrás las consecuencias de no creer lo que Él recomendó. Así que doy mi consideración final, habiendo dado los 3 puntos que exponen los versículos 11 al 16 con el resto de los pasajes, juntarlo con el resto de los pasajes. Quisiera dar ahora una consideración final, no de este sermón, sino de todo el pasaje ya expuesto, desde el versículo 2 hasta el 16. Es difícil, si no imposible, corregir algo si primero no asumes aquello como incorrecto. No se puede genuinamente asumir como incorrecto algo hasta que eres convencido de que aquello está mal. Obviamente no puedes ser convencido de que algo está mal a no ser que se te presenten las evidencias para ello. Con todo y eso, aún teniendo las evidencias frente a ti, podrías no convencerte de que algo está mal si no tienes humildad. Entonces, puede que muchas veces no sean más evidencias las que te hacen falta para tu corrección, sino más dosis de humildad. Puede que no se necesite aclarar más el mandamiento en el pasaje, sino doblegar más en amor tu corazón al pasaje. De tal forma que se pueda decir de ti, amada hermana, lo que el Señor sentenció en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bendita sea la palabra del Señor. Puestos de pie, vamos a orar para culminar este sermón. Amado Padre Celestial, tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Le penetra hasta partir el alma y el espíritu. Señor, reconocemos delante de tu presencia que no siempre hemos actuado conforme a ella.
También reconocemos que cuando no andamos en paridad a ella, en sujeción, mejor dicho, a ella, tus palabras pueden lograr ser sentidas como martillazos. Y es porque eso es, como dice el profeta Jeremías, tu palabra es como un martillo que desmenuza la piedra y como un fuego que consume y arde. Para nosotros, Señor, no queremos que nuestros corazones se endurezcan para que tu palabra venga a nosotros como un martillo a desmenuzarnos. Si no queremos que nuestros corazones estén blandos delante de ti, humildes, cabizbajos, como ha dicho el profeta Isaías, que tú estarás con quienes tiemblan ante tu palabra, el Altísimo, de alguna manera agachándose para acercarse a los que tiemblan ante su palabra. Así queremos tener, Señor, nuestro corazón, para que tu palabra no venga a nosotros como martillo que desmenuza la piedra, porque no debe haber una piedra en nuestro corazón para con ella, sino que venga como un bálsamo para nuestra cabeza. Que venga a nosotros, Señor, como con júbilo, con regocijo, que tomemos tu palabra, incluso cuando ella parece ir en contra de nosotros, la tomemos con un espíritu de humildad, porque cuando tú nos corriges por medio de tu palabra, no es para destruirnos, es para afirmarnos, y finalmente, para salvarnos. Así que sálvanos en esta hora, te ruego, de nosotros mismos y de nuestro propio corazón. Sálvanos de nuestra necedad. Sálvanos de ser, como decía Crisóstomo, irracionales. Sálvanos de ser contenciosos contra tu palabra. Sálvanos, Señor, de apartarnos de la catolicidad de tu iglesia. Y guárdanos, Señor, nuestros corazones, para que nosotros obedezcamos tu palabra sin chistar, sin pelear contra ella. Es decir, danos humildad. Ayúdanos a ser, Señor, diligentes y humildes, para nosotros doblegar nuestra cerviz, doblarla, Señor, y decir amén a tu palabra. Sea hecho en mí como tú quieres. Estas cosas rogamos, bendito y amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo, a quien llamamos Señor de nuestras vidas. Amén y amén.